Orbelín pasa que él tiene inmensas ganas de jugar para poder ir al Mundial y está buscando la oportunidad de hacerlo con las máximas garantías. Él está tratando de irse a un equipo que pueda jugar todos los partidos de aquí al Mundial y nosotros le apoyamos 100% en su pretensión, ¿no? El futbolista mexicano tiene que tener mentalmente más capacidad de trabajo en Europa. La capacidad de trabajo que para aquí le da, allí no le llega. Aquí son jugadores extraordinariamente buenos, técnicos, juegan muy bien al fútbol, pero es un fútbol bastante diferente al de allá. Todo el mundo cuando llega, la intensidad con que se juega allá, la rapidez de balón, no tiene mucho que ver con la de aquí. Y el futbolista, muchas veces mexicano, pierde la paciencia al ver que allí no está consiguiendo los frutos momentáneos que creía que podía conseguir. Yo les recomiendo paciencia, dan un paso importantísimo si van, pero después que no se desesperen. Esa adaptación, como decía también antes, normalmente siempre lleva un proceso más largo de la paciencia que tienen los jugadores mexicanos. Y para analizar este tema con mucho gusto recibimos en esta edición de SportsCenter a Héctor Huerta. Mi Héctor, bienvenido. ¿Qué piensas de toda la situación de Orbelín, de su salida de la liga y muy posible llegada al fútbol griego? Hola Sergio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo creo que está cumpliendo dos objetivos muy importantes para él. Uno era mantenerse en Europa. Creo que para él era muy importante después de esta larga espera que tuvo tanto en Chivas como en Cruz Azul para que finalmente al liberarse de su carta, al tener él los derechos federativos y al poderse ir a Europa prácticamente por voluntad propia y a un equipo que lo pretendía en ese momento que era el Celta de Vigo, más por petición del dueño que por petición del entrenador y así se demostró en la temporada, ¿no? Que no jugó prácticamente nada, 7 partidos no es nada en la Liga Española. Y el Chacho Coudet no lo pidió, entonces no lo metía, evidentemente en esas condiciones no iba a servir de mucho estar ahí. Y ahora lo pide un técnico, Matías Almeida, que lo conoce muy bien, lo pide porque seguramente lo va a utilizar, lo va a tener jugando. Y es lo que quiere Orbelín también, estar jugando en un equipo europeo para llegar a la Copa del Mundo. Sí, ese es el siguiente tema, justo. Si jugara, si recuperara su mejor versión, que ya nos dirás tú, Héctor, ¿cuál ha sido desde tu perspectiva el Orbelín de Chivas, el que fue campeón con Cruz Azul, etcétera? ¿Lo ves metiéndose a la lista definitiva del Tata Martino? Fíjate que hay 3 Orbelines, ¿no? El de Chivas cuando fueron campeones y luego después el de Chivas cuando se vino abajo el equipo y él también. Luego lo venden a Cruz Azul, arranca regular, luego cuando son campeones arranca muy bien. Todo ese torneo lo jugó muy bien y luego la salida de Cruz Azul abrupta, ¿no? Y luego la participación en la Copa de Oro. Aquella vez que se lesionó el Chucky Lozano en el primer partido contra Jamaica, ahí es donde entra de relevo Orbelín Pineda. Y ahí esa es la parte donde el Tata Martino está esperando de él ese rendimiento que tuvo en la Copa de Oro, convirtiéndose en el titular de esa selección, llegando hasta la final, siendo campeón México, y Orbelín Pineda tuvo un papel protagónico en aquella ocasión. Entonces, por eso es que el Tata Martino todavía lo tiene en la lista y todavía espera que juegue todo este semestre para que pueda llamarlo y convocarlo al Mundial. Yo creo que sí tiene un gran chance jugando con un técnico que lo conoce, que lo va a poner y que seguramente va a tener mucha participación en Europa. Ok, en Chivas, Héctor, porque se habló en su momento hace unas semanas, también lo querían y seguramente que Ricardo Cadena también lo iba a aprovechar, lo alinearía, le daría muchos minutos como titular, etcétera. ¿Hace bien Orbelín tomando todo esto en cuenta, aferrándose a Europa, aunque sea en Grecia, que regresando al fútbol mexicano a Chivas, Héctor? Sí, yo creo que sí, la participación en Europa, ya lo han comentado muchas personas que conocen bien el medio, es más demandante, más exigente. Yo creo que para poder ser titular en un equipo de cualquier país de Europa, pero básicamente en los equipos más importantes, por supuesto que el nivel de calidad es más alto que el que tiene Orbelín, pero en el caso del Celta de Vigo, que no jugó porque el técnico realmente no lo quiso, y ahora con el técnico que sí lo quiere, Matías Almeida,
es muy posible que tenga muchos minutos de rendimiento en el equipo y es muy posible que se suelte más su calidad futbolística y que se muestre más en Grecia, ¿no? Evidentemente Grecia es un país de bajo nivel futbolístico en Europa comparado con las grandes ligas. Pero de todas maneras no deja de ser Europa y no deja de ser competiciones en donde Orbelín puede participar y estarse mostrando, ¿no? El técnico seguramente tendrá reportes permanentes, seguramente el Tata Martino estará al pendiente de él y yo creo que sí consiguió los dos objetivos que quería, estar en Europa y con un técnico que sí lo quiere. Sí. Mi Héctor, para cerrar, ¿qué te pareció lo del señor Mourinho, presidente del Celta de Vigo, diciendo que al futbolista mexicano cuando va a Europa le hace falta paciencia para ver esos frutos, para adaptarse, para entender que el ritmo es distinto, etcétera? Sí, pero también ahí mismo el señor Mourinho tuvo a Néstor Araujo y fue titular prácticamente los 4 años con el Celta de Vigo con distintos técnicos, ¿no? También tiene mucho que ver la actitud del futbolista, ¿no? También el comportamiento del jugador, el profesionalismo del futbolista, el nivel de superación que tenga personal, las metas ambiciosas que se plantee. Todos estos factores yo creo que son muy importantes para regresar como Néstor Araujo a México otra vez, sabiendo que cumplió con uno de sus sueños, con el objetivo, siendo titular 4 años con el Celta, y ahora regresando a México porque sabe que aquí va a ganar más dinero que en Europa, increíblemente, pero es así. En un equipo como el América le va a pagar mucho más que el Celta de Vigo, y lo saben todos con los que regresan de Europa a México, que acá en América se gana más dinero, bien sea en la MLS o bien sea en la Liga Mexicana. Eso, y cómo han estado regresando tanto a Estados Unidos como a México. Y ya veremos eso hacia dónde nos lleva con selecciones nacionales en un futuro a mediano y largo plazo. Qué buena plática, mi Héctor. Como siempre, un abrazo y buenas tardes.